Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio al mensaje de esta tarde del domingo 2 de mayo de 2021, siguiendo con los temas de la familia como en este mes de mayo hemos acordado. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tus bendiciones tan grandes. Te damos gracias, nuestro Dios, por haber fundado la familia y por haber permitido al hombre y a la mujer la capacidad de tener hijos, de engendrar hijos, de que la mujer en su vientre pueda ver la vida nacer. Señor, te damos gracias por todos los privilegios que nos das y te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra en este momento, que está relacionada con nuestra vida familiar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es consejos a padres e hijos. No vamos a abundar en muchos consejos, pero vamos a hacer referencia a algunos consejos prácticos que encontramos en el libro de los Proverbios. Esos consejos los vamos a encontrar en el capítulo 19 de Proverbios, los versículos del 18 al 20. Así también el versículo 27 de ese mismo capítulo 19 de los Proverbios. Así que vamos a iniciar diciendo que son consejos prácticos para los padres y para sus hijos. Que puede haber muchos más, habrá seguramente también en este libro de los Proverbios muchos consejos, pero vamos a abordar solamente algunos cuantos. Nuestro texto dice así, en los versículos del 18 al 20 de Proverbios 19. Pido que en su casa tengan abierta su Biblia y para que podamos leer juntos. Dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y el versículo 27 de Proverbios 19 dice lo siguiente: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. En los primeros 4 versículos del libro de Proverbios tenemos lo que dice lo siguiente. O sea, estos primeros 4 versículos nos dan el propósito general del libro. Dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es decir, los proverbios no van a ser pasajes largos, sino van a ser pequeñas dosis de sabiduría que vamos a encontrar en este libro. Por eso cuando tomamos algún pasaje de Proverbios para dar un sermón, a veces los tomamos dispersos o separados uno del otro, porque así vienen los proverbios, son sentencias que vienen en la palabra de Dios. Así estos primeros versículos nos muestran el propósito de esos proverbios. ¿Qué es lo que contienen? Contienen la sabiduría que Dios dio a un hombre que expresamente le pidió a Dios esto, sabiduría. Ese hombre se llamó el rey Salomón. Por lo tanto, si ese hombre pidió sabiduría y Dios se la concedió, nos conviene acudir a estas palabras que nos dan el consejo, que nos enseñan acerca de Dios. O sea, quiere decir que los proverbios contienen doctrina, porque es la palabra de Dios, con el propósito también de que el hombre conozca razones prudentes y sea entendido en justicia, juicio y equidad. Así lo refiere
Lo refieren estos primeros versículos de Proverbios. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando dice que el hombre sea entendido en justicia, juicio y equidad, también nos lleva a recordar el consejo del Espíritu Santo de Dios, que dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios mismo que nos aconseja a través de este libro de los Proverbios. Responde muchas preguntas que alguien pudiera hacerse en el ámbito de la familia, en lo laboral, en lo personal, y nos da muchas grandes respuestas. Las personas que acudan a estos consejos de sabiduría, por muy iletrados que sean, obtendrán astucia para no dejarse engañar. Y los jóvenes que también lean estas sentencias van a encontrar razones muy grandes, razones prudentes, que les darán los elementos para utilizar bien su inteligencia y ser cuerdos a la hora de actuar. ¿Cuál es el impedimento para leer los proverbios? Pues ninguno, y está a la mano de todos. Así que estos proverbios son sentencias referidas de una manera poética, que representan verdaderas perlas de sabiduría. Hoy, para este sermón, hemos escogido algunas de esas perlas para ilustrar algunos de los consejos que Dios tiene para padres y para hijos, ahora que estamos en este mes abordando el tema de la familia. En primer lugar, también nos referimos en el capítulo 19 de Proverbios al versículo 13. Proverbios 19, 13 dice lo siguiente: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. O sea, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Aquí vienen dos grandes sentencias. Entonces, hay padres que muy poco se preocupan por el mal comportamiento de sus hijos, porque sienten que no tienen por qué sufrir esto, entonces dejan de lado y dejan de preocuparse por lo que ellos hagan o dejen de hacer. Pero los padres que aman a sus hijos y anhelan que les vaya bien, sufren cuando el hijo se comporta de una manera terca y de una manera que atenta contra lo que se le ha enseñado. Y los hijos que hacen padecer a sus padres, los que los hacen sufrir, piensen en esto. Si alguno de ellos escucha o ve este sermón, piensen en esto: ¿qué tanto hago yo sufrir a mis padres? El proverbista nos hace reflexionar en otro sufrimiento también, que puede ocurrir dentro del hogar, como leíamos en este versículo 13, cuando la mujer continuamente está contendiendo con su marido, al cual evidentemente lo hace sufrir. Si el marido la ama, pues sufre cada que ella le recrimina algo. Pero eso no quiere decir que solamente lo hagan las mujeres. A la inversa también ocurre. No sabemos cuál sea el caso más recurrente, si las mujeres siempre están contendiendo más que los hombres o al revés. Pero el que es rijoso o la mujer que es rijosa, piensen en esto. Piensen en los estragos que causa su mal comportamiento, porque a veces algunas personas dicen: bueno, yo simplemente voy a decir lo que siento y no me importa lo que piensen. Y literalmente se les puede decir: oye, pero ¿cómo no te importa? No me importa. ¿Sí? Yo digo lo que pienso y lo digo delante de quien sea y a la hora que sea. Hay que pensar en esto y hay que ser prudentes, hay que tener cautela en este tipo de comportamiento. También Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. O sea, la casa y las riquezas son herencia
de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Las herencias para quien son, conforme a la Biblia, siempre son para los hijos. Sean los hijos unos desobligados, irresponsables o muy responsables como sean, las herencias son para los hijos. Pero dice también aquí la Biblia que de parte de Dios la herencia son una mujer prudente, dice que de Jehová la mujer prudente. O sea, herencia de Dios es la mujer prudente, porque todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. Y una mujer que es prudente es aquella que tiene temor de Dios y se preocupa de lo que Dios piensa de su comportamiento. Si alguno o alguna considera que tiene cónyuge que es imprudente, o sea, decimos igual otra vez, sea el varón o sea la mujer, debe pedir a Dios por esa persona y aparte darle ejemplo de prudencia. O sea, si yo considero que la otra persona es imprudente, pues entonces yo no debo de seguir el mismo camino de imprudencia. ¿Y qué es ser prudente? Ser cauteloso, ser cuidadoso, calcular las palabras que se van a decir y cómo se van a decir. No podemos simplemente abrir la boca, sino hablar con educación, con corrección, con sabiduría. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Viene de parte de Dios. Así nos podemos ahorrar muchos conflictos. También entonces los versículos 18 y 19 de ese mismo capítulo 19 de los Proverbios dice lo siguiente: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Nuevamente dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Mientras los hijos son menores de edad, están para ser educados, es decir, para enseñarles a respetar a las personas y todo lo que esto implica, el respeto a las personas, las opiniones de las personas y los bienes de la persona. Así que la educación en gran parte es esto. Muchas veces confundimos la educación con la escolaridad. Nos decimos, mis hijos fueron educados porque los llevé a tal o cual escuela. La educación nunca va a estar en las escuelas, ni va a estar ni siquiera en la iglesia. La educación debe darse en el hogar. Y entonces decíamos, cuando los son de menores de edad, nuestros hijos deben ser enseñados a respetar a sus semejantes, sean quienes sean, y todo lo que corresponda a esas personas. Ese es el tiempo de esperanza, cuando están ellos pequeños, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Por qué hay esperanza? Porque se está sembrando en ellos para que haya fruto. Así que la educación a los hijos incluye la disciplina. Y pues, contrario a lo que a veces ahora se anuncia, que los hijos no se pueden tocar o que se pueden disciplinar de unas maneras pues ya un poco rebuscadas. Sí, claro que puede haber muchas formas, pero la manera correcta de disciplinar a los hijos la encontramos en la palabra de Dios. Y la disciplina lleva el propósito de corregir, no de vengarse de lo que haya hecho el muchacho o la muchacha. Así que la educación incluye la disciplina en el momento que corresponda, cuando debe darse. Y no debe de ser con violencia, porque con violencia sale contraproducente. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios. No, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Así que debemos evitar la violencia.
Debemos usar la inteligencia que Dios nos dio, porque ¿qué va a pasar si la educación no se da como debe de darse? O si no se sabe dar la educación, se debe de pedir a Dios sabiduría. Porque si se da de manera errónea, si se da con violencia o se da enviando señales extrañas, diferentes, erróneas para que los hijos se desvíen, todos los muchachos darán respuesta errónea también, si se les enseña erróneamente. Y si se les disciplina en ese contexto de error, es decir, que corrijan lo que mal se les enseñó, entonces se les estará destruyendo en lugar de edificarlos, y el tiempo de enseñanza no se habrá aprovechado. ¿Qué pasa a veces en la práctica cuando los hijos llegan a la adolescencia, llegan a un cierto tiempo de rebeldía? Y muchas veces a las primeras de cambio los papás se rinden y dicen, ay, haz lo que quieras. Pues sí, qué cómodo es decir, haz lo que quieras, sobre todo si no se les ama. Nunca podemos abandonar esos momentos de ellos, esos días de rebeldía, sino al contrario es cuando más les tenemos que acompañar. Por eso, ¿dónde vamos a buscar, dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios, aquí en los proverbios, en cualquier otra parte de la Biblia. Así hay que aprovechar el tiempo de que están pequeños para no destruirles. Cuando ya son mayores de edad, pues ya entonces la educación obligatoria ya pasó, pero podrán ellos seguir los buenos ejemplos de sus padres o que sus padres les den. Así que en el tiempo de esperanza, mientras lo hay, nunca deben desistir los padres de educar a sus hijos, aunque les sea una tarea difícil. Y cuando son mayores de edad, pues si ellos se acercan y preguntan e indagan y piden opinión, pues claro que nunca se les va a negar y siempre se va a procurar darles buen ejemplo. ¿Sí? También dice el versículo 20, estamos en Proverbios 19, 20, dice el 20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Aquí son palabras dedicadas al hijo de familia. Escucha el consejo y recibe la corrección. O sea, no te opongas a que se te discipline, con el propósito de que seas sabio cuando seas viejo. ¿Sí? Se les pide escuchen, que estén dispuestos a recibir disciplina, porque esto será beneficio primeramente para ellos, y cuando sean mayores van a valorar verdaderamente que se les disciplinó, que se les cuidó, que se les guió en el momento que lo requirieron. Porque cuántos adultos hay que se quejan de que sus padres no les educaron, que a sus padres no les importaron. Y bueno, pues aún esas personas, cuando llegan a esa reflexión y a esa conclusión de que no recibieron la enseñanza correcta, pueden ellos ahora por ellos mismos buscar la corrección acudiendo a Dios. Así es importante escuchar. Antes de hablar hay que escuchar. Antes de gritar hay que escuchar. Antes de contradecir hay que escuchar. Antes de que el joven piense que sabe más, ¿por qué no escucha a sus padres, aunque algunos de estos no hayan ido a la escuela? Hay que estar dispuestos a ser disciplinados, hay que estar dispuestos a recibir corrección porque nos conviene. Será de beneficio para todos. Haber abierto en su momento los oídos para oír, decíamos al principio, razones prudentes. Podemos decir también a los hijos que consideran que sus padres no les enseñaron bien, que los padres se equivocaron, que los padres no les tomaron la importancia adecuada. Podemos decir a estos jóvenes, a estos hijos, que de todos modos respeten a sus padres.
que les oigan y procuren, si les es posible, ¿por qué no?, ayudar a que sus padres corrijan. Esto es válido. Que de repente aquel hijo le diga a su padre, oye, quiero hablar contigo, y que esta iniciativa la tome el hijo y le diga a su padre, mira, padre o madre, pienso que estás equivocado en esto, en aquello. Y que pues que esperamos que ese papá o esa mamá sepan escuchar y vaya en ese intercambio, vaya también pues como respuesta el corregir la desviación, porque todos a cualquier edad podemos aprender de los demás. Versículo 27, finalmente el versículo 27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Sí? También está dirigido a los hijos, que si no encuentran el consejo, ya sea que el consejo que esperan a su gusto o el consejo prudente de parte de sus padres, acuden a los amigos o acuden a otros adultos que no van a tener a veces muchas o buenas intenciones para con ellos. Y hemos sabido casos últimamente también de abusos de adultos que se aprovecharon de que algunos jóvenes fueron y les pidieron consejo o ayuda en por alguna idea, de alguna opinión. Es importante, como aquí dice la palabra de Dios, y decir a estos muchachos, a estos hijos, que dejen de estar escuchando enseñanzas que los hacen divagar, que los hacen desviarse todavía más y volar sin saber aterrizar. Esto es divagar, andar sin rumbo, sin encontrar las razones de sabiduría. Se pide a los hijos que dejen de buscar a cualquier persona o el consejo que no han recibido de sus padres. ¿Qué es lo que podemos decirle a estos muchachos? Busquen el consejo de Dios. ¿Dónde lo van a encontrar? Aquí en los proverbios hay muchas perlas de sabiduría que ustedes pueden leer. Busquen el consejo de Dios, no solamente en los proverbios, en el Evangelio y en cualquier otra parte de la palabra de Dios. Así, tanto los padres como los hijos debemos buscar el consejo de Dios y debemos abrevar en la sabiduría de la palabra de Dios para poder también nosotros comportarnos sabiamente. Que la relación de los padres y los hijos sea la mejor. Y si usted en su casa tiene una buena relación con sus hijos, dele gracias a Dios. Y si no tiene una buena relación con sus hijos, pídale a Dios que ésta se restablezca. Nunca huyamos de las dificultades o de las diferencias, afrontémoslo con sabiduría, poniendo las cosas en las manos de Dios. Podemos concluir diciendo que los padres debemos tener cuidado de enseñar sabiamente las cosas de Dios a los hijos, pero para que ellos nos escuchen y estas palabras tengan la fuerza en ellos, nosotros debemos darles ejemplo primero. Los padres no debemos abusar de la autoridad. Ciertamente tenemos autoridad sobre los hijos, no abusemos de ella y mucho menos con violencia, ya sea física o psicológica o de cualquier otra forma. Tratar mal a los hijos nada bueno trae. Disciplinar a los hijos trae muchas bendiciones para ellos y para nosotros. Los hijos deben escuchar y respetar a sus padres. Los padres también debemos escuchar a los hijos. Padres e hijos debemos acudir a Dios para pedir el consejo perfecto, la opinión sabia de quien nos hizo y nos conoce. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios Padre nuestro, por habernos puesto en una familia cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que
Tu bendición se sienta en la paz de la familia y que dé sabiduría a los padres para que podamos ayudar a nuestros hijos y dé sabiduría a nuestros hijos para que también eventualmente nos ayuden y nos ayuden a corregir. Gracias te damos por cada familia y te rogamos por la buena relación que debe haber siempre entre padres e hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.